Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Bienvenidos a su noticiero, donde siempre hablamos de las leyes más relevantes del país. Esta vez le tocó a la Ley de Petróleos Mexicanos. Esta ley forma parte de la legislación secundaria derivada del decreto de la reforma energética. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014 y en mismo año, el día 7 de octubre, entró en vigor. Mientras que estábamos sobre el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Dicha ley consta de 6 títulos con 118 artículos, los cuales iremos desglosando en este tiempo. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Dando inicio con el primero de sus títulos, el cual consta desde el artículo primero al artículo 10 y se titula de Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, nos habla que, así como en su título, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará tanto de autonomía técnica, operativa y de gestión. En este título también se encuentra muy relevante las actividades que puede llevar a cabo Petróleos Mexicanos, como son la refinación, transformación, transporte, almacenamiento y distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se obtenga de su refinación y procesamiento de sus residuos. Dando continuación, empezaremos a hablar con el título segundo, el cual consta del artículo 11 hasta el artículo 49 y se titula del gobierno corporativo, donde se comienza hablando por su organización. Petróleos Mexicanos será dirigida por un consejo de administración y un director general. El consejo de administración es el órgano supremo en cuanto a la administración de Petróleos Mexicanos, y este será responsable de definir políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos. El plan de negocios se elaborará y actualizará con un horizonte de 5 años. Ahora hablando sobre la integración y funcionamiento, el Consejo de Administración será integrado por 10 consejeros, los cuales se encuentran nombrados de la siguiente manera. El primero y más importante será el titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá un voto de calidad. El segundo será el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tendrá 3 consejeros de gobierno federal y los últimos 5 serán consejeros independientes. Pero bueno, ustedes estarán preguntando cuál es la responsabilidad de estos consejeros. En nuestro siguiente capítulo nos lo indica, ya que los consejeros serán responsables por los daños y perjuicios que lleguen a causar Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas subsidiarias o empresas filiales. Y bueno, como en todos lados, estos consejeros pueden ser removidos de sus cargos por los siguientes casos. El primero es por la incapacidad física o mental. El segundo es por el incumplimiento de sus obligaciones. Y el tercero es por faltar 3 veces consecutivas a las reuniones o no asistir al menos al 75% de las reuniones de todo un año. Y ustedes estarán diciendo en casa, Daniel, pero ya hablaste demasiado sobre el Consejo de Administración. ¿Qué hay sobre el director general? Bueno, le llegó su turno, ya que este se encargará de la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose, claro, a las estrategias, políticas y lineamientos previamente aprobados por el Consejo de Administración. Ahora hablaremos sobre el título tercero, el cual se titula Vigilancia y Auditoría. Este es un poco corto, ya que solo se encuentran los artículos 50 al artículo 58. Y este nos dice que la vigilancia y auditoría de Petróleos Mexicanos, sus empresas tanto subsidiarias y en su caso expresas filiales, se realizará por el Comité de Auditoría, la auditoría interna y el auditor externo, solamente. Ahora hablaremos sobre el título más largo, el título cuarto, el cual se titula del régimen especial, y se encuentra desde los artículos 59 al artículo 108. Comenzaremos hablando sobre las empresas productivas subsidiarias y las empresas filiales, ya que Petróleos de México podrá contar con dichas empresas. Pero, ¿qué son estas empresas? En cuanto a las empresas productivas subsidiarias, estas son empresas productivas del Estado con personalidad jurídica y un patrimonio propio. Mientras que las empresas filiales de Petróleos Mexicanos son aquellas en las que éste participe directa o indirectamente en más del 50% de su capital social. Ahora hablaremos sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, ya que las empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos son las que se encargan de todo esto.
Lo que acabamos de mencionar está sujeto a los principios de economía, eficacia y eficiencia, imparcialidad y la honradez. Todo esto con la finalidad de asegurar que el Estado esté en las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Dichas adquisiciones, arrendamientos, contratos de servicio y obras se efectuarán por regla general en un concurso abierto. La convocatoria y las propuestas serán presentadas y analizadas a través de los medios electrónicos. Esto es muy parecido a las licitaciones, ya que se presentan y el ganador suele ser el que tenga la mejor posición en cuanto a calidad y precio. En nuestro siguiente capítulo hablamos sobre las medidas para garantizar la integridad de las contrataciones antes mencionadas, ya que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su director general, emitirá las disposiciones y políticas necesarias para prevenir, identificar, subsanar y, claro, sancionar actos u omisiones irregulares. En nuestro siguiente capítulo se habla sobre los bienes y los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetos al régimen de dominio público de la Federación, conforme a las disposiciones en la Ley General de Bienes Nacionales. En cuanto a las responsabilidades de este tema, estas serán exclusivamente para recibir y dar atención a quejas y denuncias, realizar las investigaciones con motivo de las mismas, tramitar los procedimientos de responsabilidad, administración e imponer las sanciones respectivas en términos de las leyes aplicables. En el penúltimo capítulo de este título nos habla sobre el dividendo estatal y nos dice que en el mes de julio de cada año el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte sobre la situación financiera de la empresa. Y para finalizar con este título hablaremos sobre el presupuesto, ya que Petróleos Mexicanos cuentan con una autonomía presupuestaria y se sujetarán solo al balance financiero y al techo de gastos de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apruebe el Congreso de la Unión. Y para darle continuación a este reportaje, seguiremos con el título quinto, el cual abarca desde el artículo 109 hasta el 114, y está nombrado como Transparencia y Rendición de Cuentas. Este título, al ser más corto, nos dice principalmente que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información de fiscalización y rendición de cuentas, y combate a la corrupción para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u omisiones que los contravengan. Para finalizar está el último título, el sexto, el cual abarca desde los artículos 115 al 118, y este se nombra Otras disposiciones. Este título, que es muy corto, nos habla principalmente en que las controversias nacionales en que sean parte Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación. Con esto terminamos la primera parte de nuestro noticiero, pero a continuación, después de los comerciales, tendremos una entrevista con un ingeniero petroquímico, así que espero siga con nosotros. Hey, hola. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los recursos naturales? ¿No? Déjame explicarte sobre ellos. Estos son aquellos que nos proporciona la madre naturaleza, de los cuales el ser humano se aprovecha para satisfacer sus necesidades económicas. Y a continuación te hablaré un poquito más sobre este tema. Existen diferentes tipos de recursos naturales. Tenemos los renovables y los no renovables. Los renovables son los recursos que se regeneran en un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo, mientras que los no renovables, en cambio, son aquellos recursos naturales cuya regeneración se da en un ritmo más lento que su consumo, por lo que la cantidad es limitada. Hay un par de puntos de los cuales igual te quisiera hablar. El primero es el desarrollo sustentable. Este siempre buscará las acciones de conservación y protección del medio ambiente. Después, las formas de aprovechamiento. Estas son las concesiones, lo que es el acto administrativo donde el Estado concede y otorga a los particulares el aprovechamiento de un recurso de dominio público. Hay dos tipos de áreas. Las primeras son las áreas estratégicas, las cuales se dividen principalmente en la acuñación de moneda, los correos, telégrafos, radio y comunicación satelital. Después tenemos el petróleo y los hidrocarburos, minerales radioactivos y la electricidad. Por otra parte, tenemos las áreas prioritarias, que se dividen en tres. La primera es el sector público,
que se encuentran las empresas exclusivas del Estado. Después el sector privado, donde se encuentran las empresas de producción y de propiedad privada. Y por último, el sector social, donde están las actividades económicas de apropiación colectiva de medios de producción. Y en cuanto a las legislaciones secundarias, estas se enlistan de la siguiente manera: las leyes, reglamentos, acuerdos administrativos, circulares, lineamientos, manuales y normatividad en general. Espero que esta información haya sido de tu agrado y quédate en sintonía de este canal. Aquí tenemos vía satelital al ingeniero Daniel, el cual nos hablará de sus 5 artículos favoritos escuchados en este reportaje. Adelante, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Sí, después de haber visto su reportaje y haber leído un poco la ley, mis 5 artículos que más me llamaron la atención comenzarían por el artículo número 15, el cual habla sobre la administración, ya que me parece algo muy curioso que sean 10 los consejeros que se encuentran rigiéndonos. Y también, de la mano de eso, el artículo 37, que nos habla sobre las mismas razones por las cuales los consejeros dejan de ejercer sus funciones y dejan el cargo. De manera consecutiva, seguiría el artículo número 40, que nos habla sobre los comités, de los cuales tiene el Consejo de Administración. Y el artículo 50, que nos habla sobre la vigilancia y la auditoría, y me parece, si no mal recuerdo, que esta se llevará a cabo por el Comité de Auditoría, la auditoría interna y el auditor externo. Y por último, el artículo 77, que nos habla sobre las adquisiciones, los arrendamientos, la contratación de los servicios y todas las obras que efectuamos. Yo no sabía que se llevaba un tipo de licitación, ya que se publica en internet y las empresas van ahí para ver cuál agarra la obra. Entonces, eso me parece de lo más interesante. Muy bien, ahora platícanos, ¿tú qué le cambiarías a esta ley? Algo que yo quisiera cambiar a esta ley, me parece que sería la manera de actualizarlo, ya que los tiempos pues cambian, tenemos otras energías, otros recursos, y me gustaría que tanto las remuneraciones como la manera en la que se trata a los trabajadores cambiara, sea actualizada de cierta manera. Es decir, que de cierta forma lo que se pueda actualizar sea los miembros del Consejo de Administración,